Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Al celebrar la última cena con sus apóstoles, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que yo recomiendo que alguna vez un inciso. Estaba yo predicando un curso de retiro en otra casa a hombres, no tenía que ver con el colegio, bueno, algunos sí, pero... y entonces, pues el sábado me hicieron el test del COVID y di positivo y me tuve que ir. Y vino otro sacerdote a sustituirme, porque estaban allí 35 personas para hacer el curso de retiro. Como soy humano y tengo también defectos, y entre ellos el amor propio, pues pregunté a alguno de los asistentes, ¿qué tal? Y me lo dijeron dos además, con lo cual me piqué más todavía. Me dijeron, utilizó mucho el catecismo de la Iglesia Católica. Y yo pensé, yo también lo utilizo. ¿Qué viene eso? Ya, ¿qué pasa? Pero me hizo mucha gracia. Así que estoy utilizando el catecismo de la Iglesia Católica. Y recomiendo que lo utilicéis también vosotras. Que en casa tengáis el catecismo, ya sé que es gordo, ¿no? Pero aclara muchas cosas, ¿eh? Y no es difícil de entender. Hay algunos puntos que son un poquito más pesados, pero... Bueno, pues este punto dice, al celebrar la última cena con sus apóstoles, en el transcurso del banquete pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua judía. Es decir, la Pascua judía que se celebraba ese día, lo que es la salida de la esclavitud de Egipto a la liberación a la tierra prometida. ¿Os acordáis? Dios les dijo que sacrificaran un cordero, que marcaran la puerta de las casas de los judíos, de los israelitas entonces, con la sangre del cordero y que comieran el cordero de pie, deprisa, porque tenían que salir. Pues eso es lo que hacían los judíos recordando la Pascua. Pero ya Cristo le da un sentido nuevo a la Pascua. El paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección es anticipada en la cena y celebrada en la Eucaristía, que da cumplimiento a la Pascua judía y anticipa la Pascua final de la Iglesia en la gloria del reino. Por tanto, lo que ocurre en la misa, lo que hizo Jesús en la última cena, que el memorial en la misa, es lo que ocurrió en la cruz. Pasión, muerte y resurrección. Yo siempre que, alguna a lo mejor de vosotras ha asistido a una misa que celebré yo para los de vuestros hijos. Y antes tengo una plática. A lo mejor me ha visto algunas de las cosas que hago. Yo desde el principio del curso, empiezo a explicarles la misa. Vuestros hijos, entre las clases de religión y las pláticas que les doy y la catequesis, saben muchísimo, ¿eh? De verdad. Muchísimo, mucho más. Yo cuando era niño como ellos no tenía ni idea de las cosas que ellos van aprendiendo. De verdad, ¿eh? Y yo intento explicarles la misa entera. Pero claro, cuando llego al momento de la consagración, soy un poquito drástico, o por decirlo así, un poco violento. Siempre escojo al más, no lo tengo aquí, al más pillo del curso,
o al que no se va a asustar. Entonces lo subo al lado del altar, saco mi navaja. Los niños saben que yo tengo una navaja de estas tijeras suizas, pequeñita, lo saben. Porque lo saben. Entonces saco mi navaja y digo, y ahora a fulanito lo voy a rajar de arriba a abajo. Todos los niños. Entonces, claro, el otro sabe que no voy a hacerlo y además como es el más inquieto y intranquilo, no tiene nada de problema ninguno. Y entonces hago el ademán de rajarlo, no lo toco. Y entonces digo, ¿y qué pasa? Pues entonces ahora lo dejo tirado ahí y todos dicen, se muere. Digo, claro, se muere porque la sangre se separa del cuerpo, ¿veis? Eso es lo mismo que pasa en la misa. Es lo mismo que pasó en la cruz. Cuando doy la comunión a la mamá que es celíaca, le doy y le digo, la sangre de Cristo. Igual que a las otras le digo, el cuerpo de Cristo. Realmente Jesús está todo entero, y eso lo van a aprender vuestros hijos, en cada una de las partes de las sagradas especies. Y está, pero Cristo ha querido, y lo explica Santo Tomás de Aquino, no es una idea mía, Tomás de Aquino, gran teólogo, que era capaz de dictar varios libros a la vez, de teología. Bueno, pues este explica que de ese modo gráficamente nos entra por los ojos la separación de la sangre del cuerpo, la muerte de Cristo. Eso es lo que ocurre en cada misa. No le digáis nada a los niños todavía que no he llegado a esa parte, por favor. Pero es que es la realidad, es decir, que asistimos a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. De un modo plástico y además de un modo alimento para nosotros. Como hizo en la última cena. Tomad y comed. Es bonito porque ya os conté que estuve en el cenáculo, el lugar donde ocurrió esto. Allí pudo celebrar misa el Papa Juan Pablo II, pero nada más que le dejaron a él, porque el resto no puede celebrar misa. Tenemos que celebrar misa en el convento de los franciscanos que está pegado. Bueno, pues la realidad es que la narración de la última cena y la institución de la Eucaristía, que así se llama, lo narra Mateo, lo narra Marcos, lo narra Lucas, pero no San Juan. Y San Juan es el apóstol que dedica más tiempo de su evangelio a la última cena, pero no dice nada de la institución de la Eucaristía en la última cena. Ya habla de ello porque es el último evangelio que se escribe. Ya habla de ello cuando habla de que Jesús, después de la multiplicación de los panes y de los peces, la gente le sigue para que le dé más pan. Y Jesús empieza a hablar de decir, yo soy el pan vivo. Quien come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Y se empezaron a ir porque les parecía que era escandaloso. Pero no es el primer texto que habla de la Eucaristía Mateo, Marcos y Lucas. Históricamente, el primer texto escrito que habla de la Eucaristía es San Pablo, en la carta segunda a los Corintios. Y dice una cosa muy bonita. Yo he recibido del Señor una tradición que a mi vez os he transmitido, que Jesús en la última cena tomó pan. Y eso está escrito en los años 50 y tanto. Es decir, gente que ha conocido a Cristo. Gente que, y los apóstoles están vivos. Menos algunos, los demás están vivos. Y San Pablo le escribe a los de Corinto, que son cristianos nuevos, y que le está explicando lo que pasa en la Eucaristía, en la misa. Y San Justino, que es un laico, no es un filósofo, el tío. Pues le escribe a un gobernador de Siria explicándole lo que hacen los cristianos. El día del Señor, él dice, el primer día de la semana, lo que llaman el día del sol, Sunday,
pues para nosotros es el domingo, el día del Señor, los cristianos se reúnen y va describiendo la misa igual que la celebramos nosotros ahora, incluso más larga, porque la homilía del obispo era más larga. Y se leían más textos, lo mejor de la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y dice, y además, después el pan eucaristizado, esa palabra griega, es decir, sobre el que se ha dicho la acción de gracias, que es lo que hace el sacerdote en la consagración, se reparte entre los presentes y los diáconos se los llevan a los ausentes, a los enfermos. La misa. La misa es lo más importante que podemos nosotros vivir. No asistir, vivir. Vivir. La misa es el mayor tesoro que tenemos. La misa es la grandeza de Dios con nosotros, que se nos entrega de nuevo, hace presente de nuevo. El Papa San Juan Pablo II utiliza una palabra que es representar, pero es hace presente de nuevo, no es una obra de teatro, es hace presente de nuevo. Por eso le pedimos al Señor ahora, le damos gracias, ¿verdad? Porque eso es la misa, acción de gracias. Le damos gracias por lo mucho que nos da, por ese tesoro tan grande que tenemos, por eso que recibimos y que esa cercanía que tenemos, perdón, no me traigo mal, esa cercanía que tenemos a lo más grande que es Dios hecho hombre, que ha tenido que subir al Padre, porque yo lo explico de un modo muy gráfico. La parte de la creación, el Padre. La parte de la redención, el Hijo. Y ahora le toca al Espíritu Santo, con lo cual el Hijo tenía que subir al Padre. Pero ha querido quedarse con nosotros. Se ha quedado ahí en el sagrario. Se queda bajo la apariencia de pan y de vino. Como le explicaba el otro día a vuestros hijos, pan de trigo y vino de vid. Porque es lo que utilizó Jesús. Se queda bajo esa apariencia. Señor, que sepamos darte gracias, que sepamos agradecerte lo mucho que haces por nosotros, la grandeza de lo que recibimos, de lo que asistimos. La Iglesia nos pide que al menos nos alimentemos una vez a la semana, ¿no? En el día del Señor, claro, el domingo. Hace muchos años, esta anécdota la tomé de algún sitio, lo que no sé dónde, pero hace muchos años, en la ciudad de Luxemburgo, un capitán de la guardia se entretenía en animada conversación con un carnicero. Llegó una señora, ya mayor, y le pidió al carnicero que si le podía dar un trozo de carne, pero que no tenía dinero para pagarlo. El capitán entró en la conversación y dijo, hombre, un pedazo de carne, ¿pero cuánto va a pagar por eso? La señora le respondió, perdóneme, le dijo, no tengo nada de dinero, pero iré a misa por usted y rezaré por sus intenciones. El carnicero y el capitán eran buenos hombres, no creían mucho, y se empezaron a burlar de la respuesta de la mujer. Pero al final le dijo el carnicero, está bien, vaya usted a misa por mí y cuando regrese le daré tanta carne como pese la misa, La mujer se fue a misa y regresó. Y cuando el carnicero la vio viniendo con un trozo de papel, anotó la frase, ella fue a misa por ti, y la puso en un plato de la balanza. Y en otro plato puso un trozo de hueso. Pero la balanza no se equilibraba. Cambió el trozo de hueso por un pedazo de carne. Y el pedazo de papel pesaba más. Los hombres empezaron a asustarse un poquito de lo que estaba pasando. Pero un trozo más grande y el papel seguía pesando más que el trozo de carne. Y entonces ya le preguntaron, ¿me quiere usted, señora, una pierna entera de un cerdo? Pues puso una pierna entera de cerdo
y pesaba más el papel. Fue tal la impresión que eso le llevó a aquellos dos hombres, a convertirse. El capitán se fue, se convirtió en un fiel asistente a misa todos los días, y dos de sus hijos fueron sacerdotes, uno jesuita y otro del Sagrado Corazón. El capitán los educó de acuerdo a su propia experiencia de fe y le advirtió a sus dos hijos que deberán celebrar misa todos los días correctamente y que nunca deberían dejar el sacrificio de la misa por algo personal. Esto lo contaba un sacerdote y decía: yo soy el sacerdote del Sagrado Corazón y mi padre era el capitán. Narración bonita, pues sí, pero es que eso es lo que vale una misa. La misa es valor infinito, porque es Dios el que se entrega. Por eso Dios hizo hombre, para, asumiendo nuestra naturaleza, presentarse al Padre por nosotros. Una vez llegué al colegio de Vigo, donde estaba yo, de recién ordenado sacerdote, y allí estaba un sacerdote ya mayorcito, de hecho murió hace 2 años con 90 años. Era un tipo muy aguerrido. Era de la diócesis de Tui Vigo, pero trabajaba en el colegio, también ayudaba en la parroquia. Y entonces yo vi que en el oratorio había un jaleo. Estaba con chavales de 12 años más o menos. Entonces yo, por ver el jaleo que había, porque los chavales me decían cosas y el cura les respondía y tal, me puse la oreja de qué pasaba allí. Fui captando el argumento de las conversaciones que tenían. Y el argumento era: el sacerdote preguntaba a los chavales en qué trabajaba su padre. Entonces, según la profesión que decía el niño, pues mi padre trabaja en esto, pues entonces el sacerdote lo reconducía a la fabricación de pan y vino. Mi padre trabaja en esto. Claro, los chavales cada vez iban siendo más retorcidos. Claro, hombre, ya puesto a hacer una apuesta, pues... Y decían profesiones que a lo mejor su padre no trabajaba en eso, trabajaba en otra cosa, pero a ver cómo conseguía dar vueltas hasta llegar al pan y el vino. Y el cura, que tenía, que Dios lo tenga en su gloria, don José Domínguez, muy salado, pues tenía mucha rapidez mental, enseguida reconducía. A los chicos se les quedó muy claro que el pan y vino que se pone en el altar es fruto de tu trabajo. Y ese pan y vino se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso cuando vayas a misa, pon en el altar intencionalmente esa ofrenda y haz tu trabajo bien hecho, por amor a Dios, por amar a tu familia, por servir a todos. Y eso se convertirá en pan y vino. El Papa León XIV, el día 25 de agosto, tenía un encuentro con monaguillos franceses. Y les decía, bueno, servidores del altar, como quieran llamarle, en italiano se llama de Chichetti, en España se llaman monaguillos, hay algunos que no eran tan chicos, eran más bien adolescentes o incluso. Y les decía, la Eucaristía es el tesoro de la Iglesia, el tesoro de los tesoros. Desde el primer día de su vida, añadía, desde el primer día de su vida y luego a lo largo de los siglos, la Iglesia celebró la misa el domingo para recordar lo que su Señor hizo por ella. En las manos del sacerdote y a sus palabras, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, Jesús todavía da su vida en el altar. Renueva. ¿Sí? De nuevo se presenta ante el Padre diciendo, me ofrezco por ellos. Jesús todavía da su vida en el altar, todavía derrama su sangre por nosotros hoy. Evidentemente ya Jesús no sufre, por eso se llama sacrificio incruento. Queridos monaguillos, la celebración de la misa nos salva hoy, salva al mundo hoy. Es el acontecimiento más importante de la vida del cristiano y de la vida de la Iglesia, porque es el encuentro en el que Dios
se entrega a nosotros por amor una y otra vez. El cristiano no va a misa por deber, sino porque él lo necesita absolutamente. La necesidad de la vida de Dios que se da a sí mismo sin pedir nada a cambio. Ese tesoro, eso es lo que tú tienes. Eso es lo que vives cada vez que vas a misa. Esa es la grandeza que tenemos los cristianos. Los cristianos, los católicos, bueno, y también los ortodoxos, porque hay cristianos que no celebran misa, que no tienen misa. Y no tienen misa porque no tienen sacerdotes. Estos días han salido noticias que en Inglaterra, en los últimos 10 años, un poquito más, los últimos 20 años, se han incorporado a la Iglesia Católica 700 pastores anglicanos que han pedido ser ordenados sacerdotes. Casados, no pasa nada. Eso ya el Papa Benedicto XVI lo articuló muy bien para que pudiera ser. 700. ¿Por qué? Y el argumento son varios motivos, pero uno de ellos ha sido porque ellos han pasado a ordenar mujeres. Ahora mismo la jefa es el rey de Inglaterra, pero la jefa que era es una obispa. Después cuento porque me he sonreído. Pues a partir de ese momento empezaron a ordenar mujeres, muchos anglicanos, sacerdotes con su parroquia, bueno, pastores anglicanos, no eran sacerdotes, con su parroquia, se pasaron a la Iglesia Católica y les preguntan siempre a los pastores que se convierten en la Iglesia Católica y dicen, ¿queréis ser sacerdote o seguir laicos casados? Y 700 han sido ordenados sacerdotes, como yo, porque no eran sacerdotes, ojo, por eso lo he dicho, porque no han sido sacerdotes. Tanto cuando los anglicanos, los luteranos, no celebran misa. No celebran misa, porque no se ha transmitido desde Jesús, los apóstoles, los siguientes, hasta llegar a ellos. Han roto en un momento la cadena y por lo tanto no son sacerdotes. Pero no la han roto emocionalmente, sino porque uno ya no era sacerdote el que hizo a los demás sacerdotes. Pues fijaros bien cómo no han querido una mujer, pues no, se han pasado 700. Gracias a Dios está habiendo más vocaciones al sacerdocio en muchos sitios que ya estaban bajando bastante. De hecho, hay una cosa muy interesante. En la Iglesia antigua, los sacerdotes eran elegidos por el pueblo. San Ambrosio de Milán era un abogado, notario, político en Milán y la gente dijo, Ambrosio, obispo, lo ordenaron sacerdote y obispo. Pues se acabó. No estaba casado, No estaba casado. Pues, y fue el que convirtió a San Agustín, así que... pues en unas diócesis norteamericanas, Denver, por ejemplo, le han dicho a los fieles, a ver, mandadnos aquí al obispado nombre de muchachos o de hombres que pensáis que pueden ser sacerdotes. En Denver recibieron 600 nombres. La gente, pues yo pienso que este chico que vive vecino mío, yo pienso que puede ser un buen sacerdote. Y le escribía, llama el nombre. Pues 600. Claro, lo que han hecho ahora es escribirle a los 600 y decirle, oye, la gente dice que podéis ser sacerdote vosotros. Si queréis, os invitamos a venir. 50 se han incorporado a un preseminario. Bueno, pero no niños, sino a la gente y sobre todo gente adulta. Adulta me refiero ya a universitarios o para acabadas. ¿Por qué? Pues porque el Señor sigue necesitando sacerdotes para que se siga celebrando la Santa Misa. Decía el cura de Ars, dejar a un pueblo
unos años sin sacerdote y se convertirán en bestias. Porque necesitamos la misa, necesitamos la comunión, necesitamos la Eucaristía, necesitamos la confesión. La misa, la Santa Misa. Y nosotros, cuando asistimos a la misa, hacemos la comunión, nos alimentamos de este audaz don suyo. Y por eso la misa fortalece. Es la decisión de ya no vivir para nosotros mismos, sino de llevar fuego al mundo. No el fuego de las armas, ni tampoco de las palabras que incineran a los demás. No, más bien el fuego del amor. Ese amor de Cristo. La palabra misa viene de las palabras finales de la misa. Podéis ir en paz. Ite misa est. Pero no es iros ya de la iglesia, hombre. No es eso. Es ir al mundo para llevar lo que habéis vivido en la misa. Una vida de entrega, una vida de amor, una vida de trabajar por amor a Dios y por amor a los demás, un trabajo bien hecho, una vida de acción de gracias a Dios, de petición de perdón, porque Señor, pues tú me perdonas los pecados, pues igual yo pido perdón después a lo largo del día, o perdono a los demás. Pido muchas cosas, esa es la misa. Pero la misa, como decía José María, tenemos que hacer de nuestro día una misa de 24 horas. La misa. Sigo citando el Catecismo de la Iglesia Católica, para que no... Y dice así el Catecismo, cita un documento del Vaticano, pero bueno. Aquí es donde se ejercita de manera privilegiada el sacerdocio bautismal del padre de familia, de la madre, de los hijos, porque todos sois sacerdotes por el bautismo, de todos los miembros de la familia, en la recepción de los sacramentos, en la oración, en la acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la renuncia y el amor que se traduce en obras. El hogar es así, la primera escuela de vida cristiana y escuela del más rico humanismo. Aquí se aprende la paciencia, la alegría del trabajo, el amor fraterno, el perdón generoso, incluso reiterado. ¿Siempre tengo que perdonar? Pues sí. Y sobre todo el culto divino por medio de la oración y la ofrenda de la vida propia. La realidad de la misa es, yo estando en Santiago de Compostela, organizaba conferencias, un ciclo de conferencias para sacerdotes, pero ya al final empecé también a hacerlo abierto al público en general, ¿no? Se reunían, pues cuando era para sacerdote, pues podían ser sacerdotes de toda Galicia. Bueno, los 2 últimos años de la vida del Papa Juan Pablo II lo dediqué a la última encíclica del Papa Juan Pablo II, que se llama, en latín es Ecclesia de Eucaristía, en castellano es la Iglesia vive de la Eucaristía. La Iglesia vive de la Eucaristía. Y ahí me gustó mucho leer, ahí invité a profesores, incluso a un obispo, uno de ellos después fue cardenal, a hablar de distintos aspectos o distintas partes de esa encíclica. Pues hay un pasaje de la Ecclesia de Eucaristía que Juan Pablo II dice, ¿cuántas veces, lo dice un poco en general, pero se lo está aplicando a sí mismo, ¿cuántas veces dice, es hermoso estar con Él, con Cristo, y reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón? Eso es lo que el Papa pensaba que hacía, ahora lo hace en el cielo, ¿verdad? Cuando estaba en la misa, cuando se sentía cansado, cuando estaba preocupado, cuando estaba ahí en el banco, delante del sagrario, haciendo oración. Recostaba su cabeza sobre el pecho del Maestro, como hacía Juan, y palpar el amor infinito de su corazón. Por eso el Señor se ha querido quedarse con nosotros,
para que también tú puedas recostarte en él en la oración. Delante del salario o en tu habitación o incluso, como hacía aquel médico que está iniciado el proceso de canonización, todavía no está tal, pero le decía a la enfermera, no me pase media hora, no me pase nada más, que estoy con un personaje importante. Y se dedicaba a hacer la oración. Porque como tenía tiempo, tal, pues no pasa nada. Media hora de oración y hacía media hora de oración. Cuando estés en ese momento, palpa el amor infinito, toca el corazón de Cristo. Y decía el Papa San Juan Pablo II, si el cristianismo ha de distinguirse en su tiempo, sobre todo por el arte de la oración, es fundamental. ¿Cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación, en adoración, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos y hermanas, he hecho esa experiencia y he encontrado en ella fuerza, consuelo y apoyo? Si el Papa San Juan Pablo II, que trabajó, sufrió, vivió tanto, nosotros. Nos acercamos al Señor, ¿verdad? Nos acercamos, como dice San Pablo, con las debidas disposiciones, con el alma limpia de pecado mortal para recibirle bien. Pero también nos podemos acercar, cuando vemos que nuestra alma está en pecado, pues hacer oración. Porque el Señor habla con nosotros, porque uno va a hablar, y además es el principio de la conversión. Termino contándote una anécdota que, por cierto, sabéis que la Universidad Complutense, que la fundó Cisneros, la Universidad Complutense, el primer alumno graduado fue sacerdote, salió el sacerdote de ahí. Pues Isabel de la Católica quería un confesor y le presentaron a un franciscano, que era Jiménez de Cisneros. En un principio, este no quería confesar a la reina, no porque le diera miedo, sino porque decía que no. Pero bueno, como las órdenes reales Isabel la Católica mandaba, pues tuvo que someterse. Entonces llegó, pobremente, franciscano, vestido, a la corte real. Y entonces se dice que el día que la reina fue a confesarse con él, pues Cisneros se sentó en una silla y dijo a la reina, se arrodilla ahí. Y entonces la reina Isabel y los que estaban con ella le dijeron, no, al contrario, usted se pone de rodillas y la reina se pone sentada. Padre, es norma que el confesor de la reina se arrodille ante ella para oírle en confesión. Y dijo Cisneros, aquí no hay ninguna reina, solo una pecadora arrepentida que pide perdón. Y yo, aunque indigno, represento a Dios. Vuestra postura razonable es de rodillas y la mía, como representante del Señor, por más indignamente, sentado. ¿Qué comentó la reina después de esto? Pues este es el confesor que me gusta. Sabéis que está abierto el proceso de Isabel la Católica. Pues vamos a pedirle a la Virgen que también nosotros nos acerquemos con esa reverencia, con ese amor a recibir a su Hijo, con esa pureza, humildad y devoción con que ella le recibió. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.